Muy buenas noches, Munata Hilanaka Cuyacanaka. Bienvenidos a esta nueva lección acerca de las despedidas Hilanaka Cuyacanaka. Y como siempre lo hacemos, por favor, y empezamos con una oración. Alaj Pachankirauki, Nanakaja Humaruan, Chitaja Hakastasita, Tatito, Nanakaru Kuyat Ese Pakitai Tatito, Sarnaka Winakax Nanakaros, Dios mío, Unixtasip Tatito. Nanaka Kamrakwa Arunaka Nanaka Yataktasipkaja Tatito. Dios Padre, te damos las gracias, Señor, por este nuevo tiempo de aprendizaje del idioma Aymara. Bendícenos, Padre amado, y pues que este aprendizaje, que esta enseñanza, Señor Padre amado, sea guiada por ti, Padre. En el nombre de Jesús iniciamos. Amén. Bueno, Hilanaka Culiacanaka, lo que habíamos estado conversando la anterior vez, o lo que habíamos estado señalando, era acerca de los pronombres personales del idioma Aymara. Iniciemos con eso, por favor. Aquí, como pueden ver ustedes, tenemos los 8 pronombres del idioma Aymara, ¿no? Hake Sutilantinak, ¿no? Pronombres personales. Y como ustedes pueden ver, tenemos el grupo de los singulares. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. Y a un extremo ustedes tienen las respectivas traducciones. Naya, de primera persona, Juma, segunda persona, Jupa, tercera persona, que puede ser él o ella, ¿no? Masculino o femenino, y Hiwasa, nosotros, ¿no? Luego tenemos el grupo de los plurales, Nanaka, Humanaka, Jupanaka, Hiwasanaka. Nanaka, Humanaka, Jupanaka, Hiwasanaka. Y en este caso, como pueden ver ustedes, tenemos al grupo de los plurales con sus respectivas traducciones. Pero algo que llama la atención en esta parte es estos pronombres, nosotros, que en total hay 3 en el idioma aymara. Hiwasa, nosotros. Este Hiwasa, Hilanaka Culiacanaka, es un pronombre incluyente. Es un pronombre incluyente que se refiere a más de 2 personas. Por ejemplo, un curso sería Hiwasa. Incluye a todos y se constituye en una unidad. Eso es Hiwasa, ¿ya? Pueden ser 2 personas o pueden ser más personas, grupos, ¿no? Que hacen una unidad y a eso se le dice Hiwasa. Recuérdenlo bien, una unidad de personas, ¿ya? Un grupo, Hiwasa. Ahora tenemos en el caso de plural Nanaka, que también se traduce como nosotros, pero en este caso este pronombre es excluyente, porque dicen nosotros menos ustedes. Es decir, que solamente están incluidos los que hacen uso de la palabra o los que están haciendo la acción, los protagonistas de la acción. Y por último, Hiwasanaka, nosotros todos, ¿no? Incluye a todos los grupos, a todas las personas en general, todos nosotros, ¿no? Hiwasanaka. Eso sería respecto a la explicación de los pronombres personales del idioma aymara. De todas maneras, Hilanaka Culiacanaka, tanto en las videoconferencias como también en clases presenciales, la vamos a estar repitiendo la explicación. Sufijos posesivos. Los sufijos posesivos son equivalentes a los pronombres posesivos del idioma castellano, ¿no? Y son 4 formas, como pueden ver, esas que están marcadas con color rojo. Ja, ma, pa, sa. Ja, su traducción mi. Ja, ¿no? Traducción mi. Entonces yo digo mi casa, Utaja. Mi nombre, Sutija. Y podemos seguir citando más ejemplos, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, mi esposo, Chachaja. Mi esposa, Guarmija. Mi profesor, Yatichirija, ¿no? Entonces la ja representa al posesivo de primera persona. Vamos con el que sigue, ma.
tú, ¿no? De segunda persona. Tu casa, utama, tu nombre, sutima. Posesivo de tercera persona, su casa, ¿no? Utapa, su nombre, sutipa. Posesivo de cuarta persona plural, ¿no? Sa, nuestro o nuestra, ¿no? Ejemplos. Utasa, nuestra casa. Sutisa, nuestro nombre. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ir expresando el posesivo, añadiéndole a una palabra estos sufijos que expresan, vuelvo a repetir, los posesivos. Ustedes podrían practicar con cualquier palabra, pueden decir, no sé, Marcaja, mi ciudad, ¿no? Pueden decir, por ejemplo, no sé, mi terreno, Orapeja, Marcama, Marcasa. Entonces, de esa manera vamos a ir nosotros practicando cada uno de estos sufijos posesivos. Hilanaka Culiacanaka, ahora sí, es tiempo de ingresar a nuestra lección de despedidas. Despedidas, Hilanaka Culiacanaka, al igual que el saludo, es un acto igual de mucho respeto en el contexto de la comunidad aymara. Para que la cortesía no se pierda, hay que dar recomendaciones siempre, ¿no? A los más pequeños, ¿no? En el campo, no por nada, por ejemplo, dicen eh, saludos como ser, por ejemplo, no saludos, no despedidas, ¿no? O mejor dicho, encargos, ¿no? Los más mayores siempre están encargando a los más jóvenes, ¿no? Dicen, "Hanyo amuk mistutati", no te vas a ir callado. Ugatrak amuk mistus kasma, cuidado que te estés saliendo callado, ¿no? Al entrar hay que saludar y al irse también hay que despedirse, ¿no? En la comunidad aymara se fijan mucho en esos detalles y ustedes tienen que tomar en cuenta, ya que pues nuestra labor también en liderazgo pastoral es pues, no sé, viajar a los pueblos, a predicar, compartir, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad. Entonces, es muy importante que nosotros estemos conscientes de este tipo de actos, de este tipo de, no sé, protocolos, digámoslo así, para saludar y para despedirse también. Generalmente para la despedida se utiliza este siguiente sufijo, el sufijo kama. Kama quiere decir hasta. Kama, ¿ya? Es un sufijo. Entonces nosotros vamos a dar algunos ejemplos con este sufijo justamente. Vamos a utilizar estas palabras, 4 palabras o expresiones de tiempo que ustedes tienen en esta parte de la diapositiva donde estoy señalando con el cursor. Dice haruru, mañana, ¿no? Se refiere al día siguiente. Haruru, hurpuru, hutirpaxi, lunisa. ¿Ya? Acá, por ejemplo, está, por favor, permítanme, está con un error, ¿no? Hurpuru sería con alargamiento vocálico. Hurpuru, ahora sí. Entonces, nosotros vamos a utilizar estas expresiones de tiempo para decir, por ejemplo, hasta mañana. ¿Cómo diríamos? Vamos a añadir el sufijo kama. Haruru más el sufijo kama. Entonces nos va a quedar harur kama, hasta mañana. Como haruru es una palabra con más de 2 vocales, entonces perdón, como la regla que hemos aprendido, eh, la última vocal se elide, ¿no? Y luego añadimos el sufijo, ¿no? Como pueden ver aquí, la U desapareció, se ensordeció, ¿no? Harurkama, digo, ¿no? No Harurkama, sino Harurkama, hasta mañana. Lo mismo pasa con Hurpuru, es una palabra que termina en 3, bueno, que posee 3 vocales y pues sufre caída la última vocal, ¿no? Como pueden ver acá. Digo, Hurpuru, Hurpurkama, ¿no? Hurpurkama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta pasado mañana. Siguiente, Hilanaka Culiacanaka.
Hutirpaxi, que quiere decir siguiente mes. Entonces, de igual manera, Hutirpaxkama. Aquí pueden ver Hutirpaxkama. Hutirpaxkama. Lunisa, de igual manera, ¿no? Luniskama. Entonces, ¿qué estoy expresando acá? Estoy diciendo Hurpurkama, hasta pasado mañana, Hutirpaxkama o Hutirpaxikama, hasta el siguiente mes, y Luniskama, hasta el siguiente lunes, ¿no? Generalmente los días de la semana en el idioma aymara son préstamos del idioma castellano y están muy extendidos, es de uso cotidiano y pues eh, consideramos que también es legítimo, ¿no? Aprenderlo con préstamos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir lunisa, martisa, huihuisa, huirnisa, de esa manera, como ustedes lo tienen en su copia, en el del libro Aymarat Parla Siñani, en la página número 17, y pueden ir revisando ustedes estos sufijos, el sufijo kama. Veamos ahora sí, Hilanaka Culiacanaka, los diálogos. Como siempre lo hacemos, empezamos con el diálogo entre la persona A y la persona B. Pair haketat, ¿no? Acerca de segunda persona. Entonces, ¿cómo me despido? El más común es hikisinkama. Hikisinkama. Ahí pueden ver ustedes la presencia del sufijo kama, que quiere decir hasta, ¿no? Hikisinkama, awicha, ¿no? Hasta luego, abuela. Y la abuela le responde, Hikisinkamaya, guagua. Hasta luego, pues, hijo, dice, ¿no? Hikisinkamaya, guagua. El sufijo ya, como pueden ver aquí en un extremo, es el sufijo que se traduce como pues, ya. Y justamente de ahí viene, ¿no? La influencia de la aymara sobre el castellano, paseño, sobre todo, ¿no? Ya pues, vení pues, siempre con el pues hablamos, ¿verdad? Entonces, esa terminación, perdón, esa palabra pues, eh, expresa un poco más de amabilidad, cortesía, ¿verdad? Y que sin camaya, no es lo mismo decir, por ejemplo, ven, que decir ven pues, ¿verdad? Cuando dices ven pues, es como que estuvieras hablando con mucho más afecto, ¿no? Entonces lo mismo pasa en el idioma aymara. Hikisin kamaya, hasta luego pues, hijo, ¿no? Hikisin kamaya, guagua. Y justamente esto está marcado con color azul, ya que ustedes podrían ir cambiando eh, con diferentes términos de parentesco, ¿no? Pueden decir, en vez de awicha, hilata, cuyaca, mama, tata o, no sé, de esa manera, con un término de parentesco. Kamakispa, hilanak, cuyacanaka. Tenemos otra forma también, ¿no? Aquí seguimos. Tenemos, por ejemplo, hasta mañana, dice, ¿no? Harurkama, Cuyaca. Harurkamaya, Hilata. Harurkama, Cuyaca, Harurkamaya, Hilata. Hasta mañana, hermana. Hasta mañana, pues, hermano, ¿no? De igual manera, ustedes pueden ver la presencia del sufijo kama y en la respuesta el sufijo ya, ¿no? Que ya hemos visto, que es el pues, ¿verdad? Lo que hay que aclarar en esta parte es que aquí no hay una regla fija, ¿no? No es que estas conversaciones se las tenga que decir en este mismo orden, para nada. Ustedes pueden alternar, pueden combinar, pueden voltear esto. Por ejemplo, yo puedo decir Haruka Maya Hilata, Haruka Makuliaka. No afecta en nada, ya tú puedes mezclar esto, Hilanaka Kuliaka. De igual manera en el anterior, ¿no? Hikisinkama wawa, Hikisinkama wicha, puedes responder. O simplemente decir Hikisinkama, sí, igual. Son formas de despedida y hay una variedad de formas de despedirse que ustedes tienen en la página 17 del libro Aymarat Parla Siñani. Bueno, aquí tenemos algo de vocabulario para terminar. Algunas expresiones de tiempo, Hilatanaka, Culiacanaka. Tenemos, por ejemplo, Haruru.
que se refiere a mañana, el día siguiente, ¿no? Hurpuru, que se refiere al día, ¿no? Al pasado mañana. Hutirpaxi, o la otra opción, Mayapaxi, que quiere decir próximo mes, o Hutir Simana o Mayasimana, próxima semana. Entonces yo puedo añadir el sufijo kama a cualquiera de estas, puede ser harur kama, hurpur kama, hutir paxi kama, maya paxi kama, hutir siman kama, maya siman kama, ¿no? Puedo ir expresando formas de despedida con estas expresiones de tiempo. ¿Cómo nos despedimos en plural? Pues aquí tienen. Hikisin kama, hilatanaka, kuyakanaka. Si ustedes quieren despedirse de un grupo amplio de personas, pueden decir Hikisinkama, Hilatanaka, Culiacanaka. Kama Kispawa, Hilanaka, Culiacanaka y Churuja. Eso sería todo en el avance del día de hoy. Como siempre, nosotros disponemos de diferentes medios para contactarnos, para que ustedes pregunten y también en las clases en vivo. Un reto que siempre pongo sería aprender una de las palabras más largas del mundo, ¿no? Que está justamente en el idioma aymara. Y esta palabra es clara muestra de que el idioma aymara es justamente un idioma aglutinante, sufijante. Como pueden ver, a la palabra aru, palabra o bosque, sino aru, como pueden ver, se le añaden una infinidad de sufijos. Entonces, esta palabra, ¿qué está expresando? Dice, sería bueno que nos comuniquemos entre todos. Aruski pasip hanyasaki punirakispawa. Aruski pasip hanyasaki punirakispawa, ¿no? Sería bueno que nos comuniquemos entre todos. Entonces, podemos ir aprendiendo palabras largas como estas para ir practicando la pronunciación, ¿no? Ayuda mucho para eso. Este tipo de expresiones, generalmente en el contexto del idioma aymara, de la comunidad aymara, se las hace como una especie de invitación, persuasión a las personas en reuniones, en fiestas, en asambleas, etc. Hamakispawa Hilanaka Kuyakanaka. Así sería todo por el día de hoy. Entonces, como siempre, para terminar, vamos a orar Hilanaka Kuyakanaka. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por reunirnos el día de hoy acá, Padre amado. Tú bendícenos, ayúdanos siempre, Señor amado, en todo momento, Dios mío. Protege al que está viendo el video, Señor, a cada uno de los que están inscritos en este módulo, Señor amado. En el nombre de Jesús te entregamos nuestro aprendizaje y pues nos despedimos hasta el día de mañana. Hikisinkama, Hilatanaka, Kuliakanaka.